Buenos días para todos. Un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Vamos a hablar sobre un estudio muy especial. Me están diciendo que baje la voz, perdón. Yo no quiero gritar, pero yo hablo durísimo, así que me excuso con todos. Pero es para que se despierten, para que estén todos. Bueno, muchas veces tenemos un tema importante y es que no hablamos lo suficiente de la educación que podemos darle nosotros a nuestros pacientes. Y adicionalmente, que todos sepan en este auditorio que muchas veces vemos estudios clínicos, vemos ensayos, vemos medicamentos y vemos cosas que no están disponibles en nuestros centros y que desafortunadamente no pueden impactar nuestra experiencia clínica. Lo que yo les voy a mostrar es algo que ustedes el lunes pueden empezar a hacer en su centro y que va a impactar la calidad de vida de sus pacientes. Es decir, es algo que está a disposición de todos los que estemos acá y solo requeriría de la voluntad del centro para poder ser implementado. Este es mi conflicto de interés y lo más importante es mostrar que la investigación en Colombia es posible y vamos a tratar de mejorar la educación de radioterapia en Colombia. ¿Para quién? Para nuestros pacientes, porque hemos trabajado en otras oportunidades en nosotros mismos. Lo primero es, los pacientes cuando escuchan la palabra radioterapia no tienen la información que tiene ninguno de los que está acá sentado. Para él, a escuchar la palabra radiación, lo primero que se va a imaginar es una bomba radioactiva, se va a explotar, me voy a morir, tengo un primo que le hicieron radioterapia y se murió. Es decir, ese tipo de situaciones es lo primero que se va a imaginar un paciente cuando está sentado y ustedes le están contando, no, entonces hemos decidido que vamos a darte un tratamiento con radioterapia. Él no está pensando en qué es la radioterapia, él lo que está pensando es, tengo la posibilidad de morirme. El proceso de la radioterapia es un proceso de entrada complejo. Para nosotros y para nuestros mismos colegas médicos es un proceso que no es tan fácil de explicar y si para nosotros y para los médicos no es fácil de entender, imagínenselo para los pacientes. Para los pacientes es un proceso, cuando oyen la palabra simulación, planeación, físico-médico, son demasiadas palabras que el paciente no va a lograr comprender y tenemos que ser claros que esto genera ansiedad y miedo para los pacientes. ¿Qué estamos haciendo nosotros para tratar de mejorar esa ansiedad? La ansiedad disminuye la adherencia al tratamiento. No importa qué tan precisos seamos en nuestra planeación, no importa qué tan precisos seamos en nuestros planes, si finalmente los pacientes tienen miedo y abandonan los tratamientos de radioterapia. Entonces, los problemas son cuando los pacientes van a buscar información en radioterapia, el texto es muy difícil de comprender. Lo hacemos nosotros, que pensamos que los pacientes van a entender nuestras palabras. Esas palabras no son fáciles para entender para el paciente. Las imágenes no se correlacionan con el proceso real y la mayoría del material que existe está diseñado en inglés. Entonces, ¿qué es CEBRE? CEBRE es una guía de discusión narrativa gráfica. Entonces va a estar acompañada de imágenes, pero al tiempo va a tener palabras que sean capaces de entender un niño de 7 años. Está diseñado y está validado en inglés y está traducido en español y está puesto en palabras para que un niño de 7 años entienda qué significa esto. Esto nos va a permitir poder llegarle y transmitirle la información sobre el proceso de la radioterapia a los pacientes. ¿Por qué en español? Entonces, primero fue diseñada en Estados Unidos, pero es que en Estados Unidos hay 42 millones de personas que hablan español y en el mundo hay 474 millones. Entonces, poder traducir esta herramienta y utilizarla en español no solamente es una prioridad para las personas que están en Estados Unidos, sino, por supuesto, para nosotros en Latinoamérica. Nosotros en Colombia, pues, tenemos un sistema de salud solidario, no existe una distribución equitativa y muchas veces podemos tener una sobrecarga de trabajo y el tiempo que tenemos diariamente para entregarle a nuestros pacientes puede no ser suficiente. Este estudio se diseñó en 2 centros, uno de los centros es en el que yo trabajo, que es CETIC. ¿Por qué CETIC? Porque una de las razones es que CETIC no está diseñado solamente para pacientes
de prepagadas o de pólizas. Está diseñado para todos tipos de pacientes en Colombia, es decir, desde el régimen subsidiado el 30% de los pacientes vienen de áreas dispersas y del régimen subsidiado. Y lo hicimos en el Instituto Nacional de Cancerología. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un partner con el grupo principal de educación que existe en Colombia, porque atiende la población más vulnerable en Colombia y porque queremos mirar si podemos transmitir esa información realmente a los pacientes de todos los estratos socioeconómicos y nivel educativo. Finalmente, ¿cuál es el objetivo de CEBRE? Vamos a establecer cuál es el nivel de ansiedad antes de que los pacientes conozcan la herramienta y después de que corramos la herramienta que se llama CEBRE. Entonces, incluimos, digamos, todo tipo de pacientes con diagnóstico de cáncer que iban a ser llevados a radioterapia. No íbamos a incluir pacientes que ya hubieran recibido radioterapia. Entonces, ¿cuál era el proceso del estudio? Primero, le íbamos a aplicar factores sociodemográficos para mirar si hay algún factor o no que se relacione con que le vaya mejor con la aplicación de la herramienta. Aplicamos la herramienta, que ya se las voy a mostrar, es una herramienta narrativa gráfica, y luego íbamos a evaluar con un test de ansiedad validado en español si la ansiedad disminuye antes de la herramienta versus después de la herramienta. Entonces, esta es la herramienta, esto es CEBRE, esto está disponible para descargar en español de manera gratis. El material está diseñado por la Universidad de Chicago y está disponible para que todos nosotros podamos entrar y descargarlo. Es decir, el material es de uso libre. Y van a explicar la metodología y el uso de cada uno de los pasos del proceso de la radioterapia. Nosotros decidimos escoger una escala de ansiedad, que en este caso se llama STAIS, y básicamente esto es una herramienta que mide la ansiedad. Son unas preguntas muy sencillas, muy rápido de evaluar, y la idea era mirar si yo le explicaba la herramienta, que dura más o menos 30 minutos, debe ser aplicada en compañía de un personal de salud. Puede ser o un médico, puede ser, en nuestro caso en CETIC, lo hacía el grupo de enfermería oncológica y le agradecemos inmensamente el apoyo que tenemos. En el grupo del instituto lo hacían los residentes y lo hacían los médicos, es decir, puede ser utilizada por cualquiera del personal de salud. ¿Y cuáles fueron los resultados? Entonces, primero, esta primera gráfica es solamente nuestra de CETIC y luego les voy a mostrar la más chévere que es para el final. Entonces, nosotros con 94 pacientes lo que encontramos es que disminuimos la escala de ansiedad de manera estadísticamente significativa en 5 puntos en todos los pacientes que fueron a recibir la estrategia CEBRE. Y el grupo de pacientes que tenía ansiedad moderada o alta, se veía un impacto mayor, disminuían 11 puntos la ansiedad, y los que no estaban ansiosos antes no se veía impactado, porque podía pasar que yo no estaba ansioso antes de recibir la herramienta y después de la herramienta me pusiera ansioso. Entonces, no, el grupo que tenía un nivel bajo de ansiedad seguía estando con una ansiedad baja. No había una diferencia en el nivel educativo, es decir, las personas que tenían un nivel universitario y los que no habían ido al colegio o solo tenían primaria, todos se veían beneficiados de la herramienta. Es decir, ese principio de que estaba diseñado para entender por un niño de 7 años se cumple y le permite llegar. Y este es como el resultado más grande, es una actualización que solo fue posible gracias a María Caicedo, que está aquí, y su trabajo, porque eso nos permitió poder actualizar los datos del instituto. Y con eso tenemos la muestra total del estudio, que son 162 pacientes que fueron reclutados en Colombia, en Bogotá, en 2 instituciones, y tuvimos una disminución de 5 puntos de ansiedad, digamos, entregándole al paciente 30 minutos adicionales de tiempo. Esto, pensamos, se va a transmitir en mejorar la adherencia, el entendimiento y la educación en radioterapia. ¿Qué limitaciones tenemos? Pues que es un ensayo de un solo brazo, vamos a tener sesgos demográficos porque igual fue un estudio hecho solamente en la ciudad de Bogotá, y vamos a tener un sesgo de selección porque podríamos tener más instituciones, pero la idea es que otras personas de los que estén presentes se motiven a aplicarla en sus centros. En nuestra cohorte de pacientes en Bogotá, la ansiedad fue menor tras la aplicación de la herramienta.
es particularmente evidente en los pacientes más ansiosos y la ansiedad va a ser menor posterior a la herramienta. Finalmente, quiero agradecer a todo el equipo de trabajo. Es un grupo colaborativo con la Universidad de Chicago, el Instituto Nacional de Cancerología y nosotros desde parte de CETIC. Y solo gracias a eso es que podemos tener la posibilidad de impactar en la educación en radioterapia en nuestros pacientes, que está al alcance de todos nosotros. Muchas gracias.